Hola queridos youtubers, el día de hoy voy a tocar un tema que, bueno, pues he estado viendo que cuando menos en los diarios ha estado un poquito polémico el hecho de saber si en realidad el Instituto Nacional Electoral va a poder administrar los recursos y va a poder lograr el hecho de que los partidos políticos se nieguen a recibir los, dicen 7,000 millones de pesos que de alguna manera les son asignados para los efectos de llevar a cabo lo que tiene que ver precisamente con el hecho de que sean destinados en este caso a las personas que de alguna manera han resultado afectadas por el desastre natural. Desde luego, bueno, pues lo primero que tenemos que saber, y toda vez que se han estado haciendo una serie de pronunciamientos, veo que pues la gente acertadamente o atinadamente se refiere al hecho de que se va a considerar de alguna manera que esas sean donaciones y que los partidos donen a los afectados por los desastres naturales. Y en ese sentido, bueno, pues hay que hacer un estudio. Desde luego hay quien dice, bueno, no va a ser donación, se trata de nuestros recursos, se trata del dinero que es de los mexicanos. Y bueno, pues yo creo que están muy atinados en ese sentido y vamos a ver si logramos precisar algo de esto que estamos platicando. Entonces vamos a tratar en primera instancia, pues toda vez que han hablado de donaciones, ¿verdad? Vamos a tratar el tema de las donaciones y con relación a lo que se pretende que sean las donaciones por parte de los partidos políticos o el no aceptar por parte de los partidos políticos los recursos públicos que les destina en este caso el INE, toda vez que de acuerdo al presupuesto, pues a quien le bajan esos recursos, el año pasado 15,000 millones, en este caso andan cerca de los 12,000 millones. Y bueno, pues para este año tomen en cuenta cuando se hace el paquete económico y lo que se establece en términos de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Desde luego, bueno, pues ya pasamos esos días en septiembre y a ese respecto saben que todo lo que se está manejando ahorita ya es para el año 2018. Entonces, pues hay que tomar en cuenta que en términos del diccionario de la lengua española, la donación pues viene del donationis y esto es latín y bueno, pues existen varios significados. Desde luego el que a nosotros nos va a importar, la definición que nos va a importar en el derecho pues es que se trata de una liberalidad de una persona, de alguien, quien sea, que transmite, o sea, transmite gratuitamente algo que le pertenece. Es decir, si lo transmite, pues es de su propiedad, ¿verdad? No habla en general de qué tipo de transmisión. Entonces, se deduce que es algo que le pertenece y lo va a hacer esto en favor de otra persona que lo acepta. Y así es como el diccionario hace el concepto respecto de lo que es la donación. Desde luego, conforme al Código Civil Federal, bueno, pues ustedes deben de recordar, y si no en este momento lo van a recordar, que se advierte que la donación pues no es otra cosa más que un contrato. En ese contrato que se establece, pues el que una persona transfiere a otra gratuitamente, se vuelve a utilizar la palabra transfiere, transmite, en este caso dice transfiere gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Y entonces aquí es donde les voy a pedir la primer duda para que de alguna manera con sus críticas podamos llegar a señalar algo importante. Esos recursos que le han sido asignados por vía de presupuesto con meses de anticipación para los efectos del destino y de acuerdo a las funciones y facultades del Instituto Nacional Electoral, en realidad los partidos políticos pueden decir no me los des y destínalos a otras áreas, a gestos nobles que de alguna manera ahorita estamos considerando. Bueno, pues llama la atención, ¿verdad? Cuando dicen ya todos están dispuestos, primero unos el 25, otros el 50,
ahora otros en coalición, ¿verdad? Las llamadas, mal llamadas alianzas, las coaliciones que todavía pues no se registran, dicen yo voy con el 100%. Pero acuérdense de lo que dijimos del concepto, desde luego una parte o la totalidad de sus bienes presentes, de lo que tengan. En este caso pues todavía ni los tienen, ¿verdad? Y de lo que tengan pues no se anden haciendo los curiosos o los graciosos, pues ya den lo que quieran dar. Al final acuérdense de quién es la facultad de fiscalizarlos, y si de alguna manera está en ese entendido y se duerme a ese respecto, bueno, pues ya será su responsabilidad. Pero no jueguen con el dolor ajeno, no jueguen con lo que ustedes no están sufriendo y de alguna manera hagan politiquerías que de alguna forma no van a funcionar, porque al final hay que estar al apego de la norma, al apego de la ley, a la interpretación de la misma, y desde luego pues bueno, hay que trabajar en ese sentido. Con relación a las donaciones, pues ustedes recordarán que son o pueden ser, ¿verdad?, puras, condicionales, onerosas o remuneratorias. En ese sentido, bueno, pues recuerden que lo oneroso, para este caso concreto, se dice que la donación es onerosa cuando se impone algún gravamen, o en el caso de la que es remuneratoria, se hace en atención a que pudiesen haberse prestado servicios, y esos servicios son recibidos por el donante, y en ese caso pues ya hay una remuneración, o siempre y cuando el donatario pues no tenga obligación de pagar por los servicios. Entonces en ese sentido tenemos el caso de la onerosa y de la remuneratoria. ¿Por qué lo señalamos así? Pues porque acuérdense que cuando estábamos manejando el tema o el concepto con relación a la donación, pues nos deben de llamar la atención estos mismos conceptos que en términos del diccionario de la lengua española, bueno, pues nos dicen algo muy similar. Desde luego van a tomar en cuenta, pues eso lo saben quienes van a realizar esa situación que dicen es de donación. Bueno, pues siempre va a ser, ¿verdad?, en escritura pública, porque así se establece. ¿Por qué? Pues porque se trata de bien inmueble. ¿Por qué? Pues porque la donación del bien mueble en este caso, no bien inmueble en este caso, lo que van a donar ellos va a ser dinero, recursos, pero son recursos públicos. Entonces hay que tener cuidado a ese respecto, y que les está dando el INE, ¿verdad?, en términos del artículo 41 constitucional. Entonces a ese respecto, bueno, pues se excede de los 5,000 pesos mexicanos, y desde luego, bueno, pues no nada más va a ser por escrito la donación, tendría en su caso, en caso de aventarse esa puntada con la que no estoy de acuerdo, de llevarse a cabo mediante escritura pública. Desde luego la ley del impuesto sobre aquella que grava la riqueza, ¿verdad?, que ustedes la conocen como la ley del impuesto sobre la renta, pues tiene un título específico y comprende precisamente a las personas morales, y entre las disposiciones generales pues tiene un capítulo, y a ese respecto comprende las deducciones, y en una sección de este propio capítulo pues regula las deducciones en general. Si ustedes revisan toda esta parte con relación a las donaciones y con relación a lo que dice el encabezado, pues al estar revisando qué se puede deducir y qué se puede no deducir, cuando ustedes advierten las fracciones de ese artículo, van a ver que ni siquiera se comprende a la donación, pero si ustedes hacen el análisis de todos los artículos en ese propio capítulo, van a advertir que efectivamente sí, las deducciones o entre las deducciones autorizadas en el propio título, cuando se reúnan ciertos requisitos, van a descubrir que sí es posible deducir la donación. Y pues ahí les ponen desde luego los requisitos, y ya saben que debe de ser estrictamente indispensable para los fines de la actividad del contribuyente. Y en ese sentido, bueno, la segunda idea es que cuando se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, entonces si ya entendieron los conceptos de qué es oneroso y qué es remunerativo, y no les quedó claro en términos del Código Civil qué es a lo que deben de atender, pues bueno, atiendan en este caso
al propio diccionario de la lengua, y oneroso pues déjenlo como algo que les va a causar un gravamen, que es pesado, que es molesto, ¿verdad? Y si atienden a la causa onerosa, pues van a sacar por conclusión que va a implicar la conmutación de prestaciones. Entonces eso es lo oneroso, porque muchos dicen, pues es oneroso, es de dinero, ¿verdad? Es remunerativo, recuperas, regresa, y no andan tan mal en cuanto a lo remunerativo, porque bueno, acuérdense que lo remunerativo produce una recompensa o un provecho. No ganancia, no renta, recompensa o provecho, y entonces en ese caso, bueno, pues hay que atender a que se satisfagan los requisitos previamente señalados y desde luego más de los que señala en términos de ley, como que hay que atender, ¿verdad?, a las reglas generales que establece en este caso el SAT, y desde luego que se otorgue solamente en los siguientes casos. ¿Cuáles pueden ser los casos? Entonces ahí hay que utilizar la hermenéutica, ¿verdad? Y entonces cuando ustedes leen, se deduce que los casos donde sí procede deducir donaciones, pues son los casos no onerosos ni remunerativos. Ah, pues sí, ya me lo habían dicho. Y entonces el caso de las donaciones no onerosas ni remunerativas son las que sí son deducibles de impuestos. Y entonces, ¿por qué se entiende lo contrario? ¿Por qué a veces el SAT entiende lo contrario? De esto podemos llegar a una conclusión, que las donaciones onerosas y remunerativas pues no son deducibles. Entonces, en caso de que alguien se aventara la puntada de creer que de veras los partidos políticos pueden a su vez renunciar o, como dicen algunos, donar los recursos, es decir, si los aceptan y luego los destinan a algo diferente para lo que de alguna manera fue presupuestado, entonces en ese caso pues hay que ver primero si sí procede la donación y después ver si esa donación es en realidad onerosa o es remunerativa, si tiene algún gravamen o si va a causar algún beneficio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa si les dicen los grandes, los gigantes, por cada peso que tú des yo pongo 5? Pues qué bonito, porque pronto se va a recuperar dinero. Pero si les piden ponlos en la cuenta tal, al número de cuenta tal, y tú vas a constatar que por cada peso que des yo doy 5, por cada peso que des yo doy 1, por cada peso que des yo doy 10, al final quien de alguna manera va a enterar o va a dar esos recursos derivados de la donación, pues probablemente sea quien abrió la cuenta, y si esa cuenta está a nombre de determinada persona, resulta que por cada 5 en realidad él metió 6. Y recuerden que si logra a través del servicio de administración tributaria deducir esas donaciones, pues ya le beneficiaron. ¿Tiene su recompensa? Pues cómo no, porque él puso 5 veces más que yo, puso al igual que yo 1, pero al final todo eso va a ser para ellos deducible de impuestos. Entonces, no está mal el gesto, pero en un momento dado sí hay que tomar en cuenta cómo se está jugando, cómo se está participando en este sentido. Y no nada más nos referimos aquí a los partidos políticos, sino nos podemos referir también a los particulares, ¿verdad? Que no siendo partidos políticos entran en ese juego de yo pongo 5 y tú pones 1, pues ya pusimos 6, pero resulta que si yo soy el que entero de alguna manera todo eso que di y lo dono, no sé, a un fondo, o lo dono y yo soy el titular, ¿verdad?, de un grupo financiero, pues ya la hicimos porque creo hay un fideicomiso y de alguna manera, bueno, pues yo todos esos recursos los afecto, o en el caso contrario, a través de mi grupo financiero, de mi grupo tengo precisamente la parte de la sociedad que me va a permitir y que está autorizada para de alguna manera emitir, ¿verdad?, los documentos para hacerlo deducible de impuestos. Entonces, sí tiene un gesto interesante, sí se podrían recaudar fondos de inmediato, pero ya tenemos por ahí un video, ¿verdad?, con relación a lo que es el Fonden y lo que es el Fonaden a ese respecto. Y bueno, pues qué bueno que haya mucho dinero, qué bueno que haya muchos recursos, pero hay que entender un poquito más el derecho presupuestario. Desde luego, en el caso de las donaciones que implican una contraprestación, ¿verdad?, y que producen provecho, como los que podrían darse en el caso de los
damnificados, no por parte de los damnificados, sino que de alguna manera esas donaciones estarían causando provecho a quién, pues estarían causando provecho a quien va a hacer la donación directa, a pesar de que tú hayas contribuido, salvo que de alguna manera tú directamente donaras y a ti te dieran, ¿verdad?, o te beneficiara de alguna manera deducir eso que tú estás donando, pero en forma directa. Desde luego, pues en este caso concreto, con relación al hecho de donar para los damnificados, sea partido político, que al final no tendría necesidad los partidos políticos, de acuerdo al título que de alguna manera o en el que se encuentran, pues desde luego sí a los civiles que donaran a los damnificados, pues hay que ver, ¿verdad? Porque si se considera esa donación entre onerosa o gravosa, ¿verdad?, o remunerativa, o que recuperes o que obtengas ventaja, pues en ese sentido, salvo que el SAT, ¿verdad?, se hiciera un poquito de la vista gorda, pues no podrían ser deducibles de impuestos. Y así la autoridad parece que interpreta que las donaciones onerosas y remunerativas sí son deducibles y no necesitan ajustarse a la ley, ¿verdad? Y desde luego, pues bueno, como un gesto noble, pues podría hacerse pasar, pero eso no va a pasar. Entonces, por parte de los que andan queriendo donar a favor, pues digo en realidad con respeto que no hagan esas gracias politiqueras, porque de alguna manera pues eso jurídicamente sería un poquito complicado. Desde luego pues hay una serie de principios en materia de derecho presupuestario y una serie de legislaciones que de alguna manera imposibilitarían la figura. Desde luego, pues si se pasaran por no onerosas y por no remunerativas, pues qué maravilla, ¿verdad? Pero eso no depende de ustedes, depende directamente, en este caso, del Servicio de Administración Tributaria. Muchas gracias, les agradezco. Su amigo Alex Paz, PG Lawyers, está atento y les pido un poquito de atención para los efectos de que de alguna manera no caigan en eso, a lo que considero en realidad pues es un juego de palabras con mala argumentación y que de alguna manera pues sí podría considerar lo que es una falta de asesoría jurídica adecuada por parte de un especialista. Muchas gracias, que tengan bonita tarde. Hasta luego.